¿Puede una mujer cambiar el destino de toda una nación desde una puerta cerrada? Esta es la historia de una figura que el tiempo intentó relegar a los márgenes, pero cuyo acto de valentía encendió la chispa de una revolución. Antes del grito de dolores, antes de las batallas, hubo un mensaje secreto, una decisión peligrosa y una mujer decidida a romper el silencio impuesto por el poder colonial. Hoy conocerás a Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, y el papel crucial que jugó en la independencia de México, en un momento donde ser mujer significaba ser invisible. Así que acompáñanos a descubrir cómo una sola acción, desde la oscuridad, salvó el nacimiento de una nación. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal de Hablando Historia y cuéntanos en los comentarios qué otras figuras olvidadas te gustaría que rescatáramos en próximos videos. Ahora sí, que empiece la historia. En los rincones silenciosos de la Nueva España, mientras los hombres dictaban el rumbo de una nación dominada por el Imperio Español, nacía una niña que, sin saberlo, cambiaría el destino de todo un país. Su nombre era Josefa Ortiz de Domínguez, pero en ese momento solo era una criolla más. Nació el 19 de abril de 1773 en Valladolid, la actual Morelia, en una época en la que ser mujer significaba estar condenada a la obediencia. Sin embargo, desde muy joven, Josefa observaba con ojos críticos la realidad que la rodeaba. Aunque tenía sangre española, no se sentía parte del poder. Veía cómo los indígenas eran despreciados, cómo los mestizos eran relegados, cómo su propia voz, por el simple hecho de ser mujer, no tenía lugar. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, tuvo acceso a algo que cambiaría su vida: la educación. Estudió en el Colegio de las Vizcaínas, en la Ciudad de México. Ahí, entre libros y silencios, se encendió una chispa. No solo aprendió a leer y escribir, aprendió a cuestionar, a pensar, a no aceptar el mundo como se lo presentaban. Mientras otras jóvenes soñaban con buenos matrimonios, ella soñaba con justicia. No la justicia de los reyes, sino la de los pueblos. La educación no la hizo sumisa. Al contrario, la transformó en una mujer indócil, incómoda para la sociedad colonial. Y mientras todos creían que su destino sería el silencio, ella ya empezaba a escuchar los murmullos de una revolución. Josefa no era aún la corregidora, pero la semilla de la inconformidad ya germinaba, y pronto esa semilla crecería, hasta sacudir los cimientos de un imperio. En los corredores del poder, no todos los secretos son seguros. Josefa Ortiz de Domínguez encontró en el matrimonio con Miguel Domínguez algo más que un hogar. Se unió a un hombre respetado, corregidor de la ciudad de Querétaro, y con ello accedió a los salones donde se tejía la política colonial. Pero mientras muchos aprovechaban sus privilegios para mirar hacia otro lado, Josefa escuchaba. Las tertulias entre criollos, las quejas veladas contra los peninsulares, los rumores de rebelión. Todo pasaba por su oído atento. No eran simples conversaciones, eran señales de que algo profundo se estaba gestando. Un pueblo entero, cansado de obedecer, comenzaba a preguntarse: ¿por qué no somos nosotros quienes decidimos nuestro destino? Y ella no iba a quedarse al margen. En medio del lujo y las apariencias, Josefa empezó a moverse en las sombras. Su casa se convirtió en un punto de encuentro para pensadores, insurgentes y soñadores. Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, todos ellos pasarían, en algún momento, por ese espacio de conspiración envuelto en cortinas y confidencias. Pero no era solo un lugar físico, era un símbolo. En una sociedad donde las mujeres debían servir el té, Josefa servía ideas. Ideas de libertad, de autodeterminación, de ruptura con la tiranía. Poco a poco, su rol pasó de espectadora a estratega.
Aunque no empuñara un arma, su mente era un campo de batalla. Mientras los criollos organizaban reuniones clandestinas, ella los protegía, los advertía, los impulsaba. El eco de esos susurros cruzó las paredes. Y lo que comenzó como pequeñas dudas entre amigos se transformó en la semilla de la conspiración de Querétaro. Josefa ya no era solo una mujer culta o rebelde, era una amenaza. Una pieza clave que el imperio aún no sabía que tenía en su contra. Y cuando el momento llegara, tendría que decidir callar o actuar. Una traición podía destruirlo todo, pero una decisión podía salvar a toda una nación. La conspiración de Querétaro estaba en marcha. Josefa, junto con su esposo y un círculo cada vez más amplio de insurgentes, había ayudado a construir el plan, levantar al pueblo contra el dominio español, comenzar la insurrección en septiembre y liberar a la Nueva España del yugo peninsular. Pero las paredes escuchan y la traición siempre acecha en los rincones donde se confía demasiado. El movimiento fue delatado. Las autoridades españolas sabían que algo grande se cocinaba y el tiempo para actuar era mínimo. Querétaro se volvió un polvorín a punto de estallar. Josefa lo supo antes que nadie y también supo que si no hacía algo, la rebelión moriría antes de nacer. Atrapada en su propia casa, encerrada por órdenes del mismo Miguel Domínguez, su esposo, que intentaba protegerla, Josefa no dudó. Golpeó el suelo con fuerza. Hizo ruido. Llamó la atención de un mensajero fiel. Y desde ese encierro mandó el mensaje que cambiaría la historia. La conspiración ha sido descubierta. Actúen ya. Fue gracias a ese aviso que Ignacio Allende y Miguel Hidalgo decidieron adelantar el levantamiento. Fue ese momento, esa chispa, ese grito silencioso de una mujer encerrada, lo que hizo que en la madrugada del 16 de septiembre, el cura Hidalgo diera el famoso grito de dolores. Si Josefa no hubiese actuado, si el mensaje no hubiese llegado, el movimiento habría sido aplastado antes de comenzar. Y mientras los insurgentes tomaban las armas, ella enfrentaba las consecuencias. La habían descubierto. Su participación ya no era un secreto. La revolución había comenzado. Pero para Josefa Ortiz de Domínguez, el precio de la libertad sería muy distinto al de los demás. No sería el campo de batalla, sería la cárcel. No empuñó un arma ni lideró un ejército, pero su nombre quedó grabado para siempre. Tras la delación de la conspiración y su decisiva intervención para salvar el levantamiento, Josefa Ortiz de Domínguez enfrentó lo inevitable, la represión. Fue arrestada, interrogada y aislada, pero ni la cárcel, ni las amenazas, ni el olvido oficial pudieron apagar lo que ya había encendido, una revolución. Encerrada en conventos y prisiones, se negó a delatar a sus compañeros. Nunca pidió perdón ni mostró arrepentimiento. Su firmeza desconcertó a las autoridades virreinales. ¿Cómo podía una mujer, solo una mujer según ellos, resistir con tanto orgullo? Pero es que Josefa ya no era una simple mujer, era un símbolo. La prueba viviente de que la lucha por la independencia no solo fue de hombres armados, sino también de mentes decididas, de voces que se alzaron desde el fondo del sistema. El paso del tiempo trató de minimizar su rol. Durante años, su imagen fue relegada a los márgenes de la historia oficial, presentada como la esposa del corregidor o la mujer que dio el aviso. Pero su verdadera fuerza estuvo en lo que representó, la insubordinación femenina en el corazón de un imperio. Hoy, su figura resurge con más fuerza que nunca. Su nombre vive en avenidas, escuelas y monumentos, pero sobre todo en la memoria de un pueblo que reconoce que la libertad también se forja en los silencios que se rompen, en las puertas cerradas que se desafían, en los ecos de una voz que se negó a ser silenciada.
porque Josefa Ortiz de Domínguez no gritó desde un púlpito ni arengó a las masas. Gritó desde su encierro, gritó con actos, gritó con convicción, y ese grito fue suficiente para cambiar la historia. La historia de la independencia de México está llena de héroes, con espadas, discursos y batallas, pero también está escrita por quienes lucharon desde el silencio, desde las sombras, desde el coraje de romper las reglas impuestas por un imperio y por una sociedad que no les concedía siquiera el derecho a opinar. Josefa Ortiz de Domínguez no lideró ejércitos, pero lideró ideas. No buscó poder, pero desafió al poder. Y no buscó reconocimiento, pero su legado ha trascendido siglos. Su lucha no fue solo por una nación libre, sino también por un lugar digno para las mujeres dentro de esa nación. Su historia nos recuerda que la libertad no siempre nace en un campo de batalla. A veces nace en una habitación cerrada, con una decisión valiente en el momento exacto. Hoy, cada vez que decimos su nombre, honramos a todas las voces que alguna vez fueron silenciadas. Y recordamos que incluso en los tiempos más oscuros, una sola persona, con decisión, conciencia y valor, puede cambiar el rumbo de la historia. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.